Muy bien, adelante, Keila. Bueno, como dice Michael, muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy, especialmente a Jesús, que nos brinda su tiempo y sus conocimientos. También al programa del posgrado y el proyecto de investigaciones, que son los que hacen posible estos espacios, ¿verdad? Y bueno, un poquito sobre Jesús. Él es mastozólogo y su principal interés va parte de la ecología de poblaciones y comunidades, la diversidad y la conservación de vertebrados en México, América Latina y la reintroducción y reubicación de especies en peligro de extinción. Actualmente, académico a tiempo completo en el Laboratorio de Ecología de la Conservación en Fauna Silvestre del Instituto de la Ecología de la UNAM. Realizó sus estudios de licenciatura en Biología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en el campus de Zaragoza de la UNAM y la maestría en Ecología en la Facultad de las Ciencias de la UNAM. Actualmente participa en proyectos sobre nuevas especies en Perú, es instructor y organizador del curso internacional de Biología de la Conservación, que especialmente el último que se hizo fue en Costa Rica en el 2019. Su producción científica incluye 22 artículos en revistas arbitradas, 4 artículos en revistas no arbitradas, un libro, 19 capítulos en libros, 11 artículos de divulgación y ha publicado en un montón de revistas bastante reconocidas que si me pongo aquí a nombrarlas, se nos van todo el tiempo, ¿verdad? Apoya investigaciones de conservación en ecosistemas en Chihuahua, en el norte de México y Calakmul, también en Campeche. Él también ayuda en la capacitación de estudiantes en el monitoreo de mamíferos, divulgación de mamíferos y divulgación de las ciencias de comunidades rurales en la zona sur de Quintana Roo. Participa en proyectos de ecología y de conservación del puma y el jaguar en Quintana Roo. Tiene un proyecto de ecología, diversidad y conservación de mamíferos pequeños, medianos y voladores, también en Quintana Roo. Y además aborda temas actuales sobre extinción de especies, ya que son necesarios dada la crisis ambiental que estamos viviendo. Además, yo quisiera comentarles que Jesús ha contribuido bastante en la ciencia costarricense, ha publicado bastantes artículos sobre, por ejemplo, el mineral utilizado por Coleopus hoffmanni, el perezoso de 2 dedos, en la Estación Biológica Las Cruces, aquí en Costa Rica. También ha participado, bueno, ha generado material sobre la distribución, la extensión y el rango, y la conservación de la especie endémica, la Quesis melanocéfala, la especie de serpiente bastante emblemática de la zona sur, que compartimos con Panamá. También ha generado información sobre la diversidad, la historia natural y la conservación de anfibios, reptiles de la zona de San Vito, de Costa Rica. Ha generado también material sobre la diversidad, historia natural, la conservación de mamíferos de la zona de San Vito. Y además ha generado material para la conservación de mamíferos neotropicales y las oportunidades en zonas agrícolas de Costa Rica. Además, ha tenido gran impacto con lo que es, como anteriormente mencionaba, la reintroducción de especies en peligro de extinción, especialmente en Janos, como nos va a hablar Jesús. Entonces, Jesús, es todo suyo, el público, y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a Michael, a Keila por esa excelsa presentación, te lo agradezco mucho. Y pues bueno, estamos aquí para hablar un poquito sobre cosas de conservación que hacemos aquí en México. Como bien lo dijo Keila, he trabajado ya durante casi 2 décadas allá en estudios relacionados con ecología.
ecología que es como ciencia básica y que nos ha permitido conocer un poco más cómo se comportan los ecosistemas naturales allá en Costa Rica, que no varían mucho de los que hay en México ni en Colombia, ¿no? Que hemos estado trabajando ahí por muchas y en Perú. Sin embargo, representan una oportunidad increíble para poder salir del país, conocer otros lugares y obviamente conocer las realidades de otras situaciones en cuanto a conservación, ¿no? En México hemos avanzado mucho en cuestiones de conservación muy puntuales, pero que nos han ayudado enormemente para brincar de lo que es ir al campo con nuestras cámaras trampa, con nuestras trampas Sherman o nuestras redes de murciélagos, de brincar en una perspectiva más global, desde ir al campo cargando todas estas trampas Sherman y lo que les digo, a cuestiones ya de toma de decisiones. ¿Cómo es que hemos llegado nosotros a esa parte de ir al campo, tomar nuestros datos y incidir mucho en lo que es la interacción con la gente local? Eso nos interesa mucho. Ya venimos trabajando con gente local por más de 15 casi 20 años en los diferentes sitios donde estamos, y eso nos ha servido mucho para entender un poco más la realidad social que no debe de estar en contraparte con la parte de academia y de conservación. Entonces, más que nada, y la idea clara que tenemos nosotros es que no hay conservación si no involucramos a la gente local. Entonces, ya tenemos muchos avances en estas cuestiones, donde hemos realizado pagos por servicios ambientales, tanto en Calakmul como en Janos, de lo que voy a hablar ahorita. Y hay diferentes modos, formas de poder hacer conservación y no necesitamos cantidades enormes de dinero. Más que nada es mucha iniciativa, tener mucha poder de tratar de solucionar problemas, ¿no? De ponerse el overall y de decir vamos a conservar un área porque representa o tiene un valor ecológico o funcional de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, obviamente Costa Rica, hablamos de Costa Rica, hablamos de un paraíso, ¿no? Lo conozco desde hace ya un poquito más de 20 años y hablamos de un paraíso en cuestiones de conservación y que ustedes están también a la vanguardia de todas estas cuestiones ambientales y de conservación, pero cada vez somos más y con esto quiero empezar la plática. Eh, mm, A ver, ahí está. Entonces, con esto empiezo la plática de lo que nosotros hemos logrado a través de ya de 30 años. Yo he estado trabajando ahí en el norte del país, junto a la frontera con Estados Unidos. Es un ambiente bien diferente, en un ambiente es una zona árida, pero sin embargo, cuando hablamos de biodiversidad, siempre se nos viene a la mente los bosques, las selvas tropicales, y nunca damos por hecho que también en los pastizales naturales del norte de México en especial, pues pensaríamos que no tiene una importancia para la conservación. Sin embargo, después de todos estos años, hemos visto la relevancia que tiene estos sitios con pastizales nativos en el norte de México, ¿no? Eh, para empezar, nada más quiero darles una pequeña introducción de por qué tenemos esta crisis ambiental, ¿no? Y la vivimos no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? La pérdida de especies es enorme, la pérdida de ecosistemas es enorme, pero lo que nos preocupa a nosotros ya obviamente ya no es cuando se extingue una especie, ya cuando se extingue una especie ya no podemos hacer nada de manera in situ, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que estamos perdiendo poblaciones naturales, poblaciones silvestres que son las que sostienen todo este ecosistema. Y en especial el problema más drástico que tenemos es que el crecimiento de la población humana es enorme. Hay países que todavía no tienen controles de natalidad. Incluso México tenía políticas muy asentadas hace 30 años, 40 años, en donde decían que la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y estuvo por años estos argumentos, y obviamente bajó en algo lo que es la población de México, ¿no? Pero si ustedes ven y buscan en Internet países que tienen programas para evitar el crecimiento poblacional, entonces
pues no hay muchos países, ¿no? Sin embargo, yo creo que como estamos en Latinoamérica y muchos de los países que tienen mayor tasa de crecimiento poblacional estamos ahí, ¿no? Después de los africanos. Sin embargo, y eso acarrea una problemática terriblemente grande, ¿no? Porque el crecimiento poblacional, todos quieren abrirle a la llave y que salga agua caliente, agua fría, que salga agua incluso, no nada más. Entonces, y tiene un efecto tremendo en los ecosistemas naturales, ¿no? Todo lo que necesitamos, todo lo que los alimentamos, todo lo que utilizamos personalmente de ropa, y eso viene de los recursos naturales. Y hemos hecho un deterioro enorme de estos recursos, y obviamente las causas ustedes las ven ahí, ¿no? La disminución y pérdida de los servicios ambientales es clásica, es algo que ya debemos de tomarle mucho en cuenta, y obviamente la funcionalidad, porque estamos perdiendo procesos biológicos, estamos perdiendo poblaciones, estamos perdiendo especies, y obviamente la pérdida de esa biodiversidad es parte de estos servicios ambientales. Eh, Vean, para ubicarlos en el contexto mundial, los pastizales de México y del mundo, bueno, abarcan una cantidad enorme de territorio. En realidad, los países, si sumamos la cantidad de tierra que son pastizales nativos, me refiero a nada de introducidos, ¿no? Pastizales nativos cubren alrededor de 56 millones de kilómetros cuadrados. Vean la cantidad de territorio que está ocupado, ¿no? Y después de eso, pues obviamente es uno de los biomas con mayor extensión mundial, ¿no? Quiere decir que el país y el mundo es bastante seco. Los pastizales de Norteamérica, vean, en Estados Unidos específicamente, vean la cantidad de pastizales que hay en todo el centro del país, ¿no? Entonces, es también un país seco, pero que todavía tenemos una cantidad enorme de recursos, otro tipo de ecosistemas y de recursos. Vean, para Estados Unidos ocupa el 25% son pastizales nativos, Canadá el 12% es menos porque involucra otro tipo de vegetación. Y vean lo que les digo de México, el 28% del país son pastizales nativos y son pastizales secos que se encuentran en la parte central del país. La parte oscura o cafecita que ven en, el, en, la, en, el, en la imagen que veo aquí de México, pues es casi todo seco, ¿no? Los demás son diferentes tipos de bosques de pinos, bosques de encino, bosques mesófilos y manglar algunos, y otras son las selvas secas y las selvas subcaducifolias, ¿no? Entonces, en México se encuentra en todo lo que es el altiplano, la parte central de México y lo que es Baja California, ¿no? Si nos vamos más al sur, obviamente estos ecosistemas van cambiando y se vuelven más húmedos, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, la cantidad de beneficios que tenemos nosotros de estas zonas áridas es enorme, pero no nos damos cuenta por eso, ¿no? Porque no pensamos que los pastizales nativos nos puedan dar nos puedan proveer de información sobre conservación relevante, ¿no? Siempre hablamos de conservación, les digo, cuando son en selvas perennifolias, en selvas subcaducifolias y en bosques, ¿no? Pero los pastizales tienen una enorme relevancia, ¿no? Por la captación de carbono, que aunque es menor que esos reservorios que se tienen en las selvas o en los bosques, también tiene una captación enorme de carbono, ¿no? La recarga de acuíferos es uno de los mayores insumos que tienen estos sitios, ¿no? Esta recarga de acuíferos que por ser zona árida, como no llueve tanto, los acuíferos van por debajo de unos 5, 6, 8, 10 kilómetros de la superficie, ¿no? Entonces, la gente depende de estos acuíferos y que muchas veces son acuíferos que son de agua fósil, ¿no? Es agua que ha estado digamos que envasada en estos grandes ríos subterráneos, ¿no? Pero que al estar tan lejos de la superficie no representan que se estén contaminados, ¿no? Y aparte las partes económicas y sociales que representan estos sitios. En México son uno de los sitios que tienen mayor producción de ganado, la mayor producción de agricultura también, de diferentes cultivos que son alimento de los seres humanos, pero que la gran mayoría de todo lo que se produce en el norte de México va a Estados Unidos y a Europa. Es poco lo que nos lleva en realidad de estos productos
que se producen en el norte del país, incluso para el centro de México. Entonces, hay una disparidad en ese sentido muy grande, ¿no? Entonces, al ser unos sitios que tienen un relieve muy plano, pues son fácilmente impactables, muy, muy fácilmente impactables porque tienen desnivel muy poco, entonces representan un sitio idóneo para la agricultura y un sitio increíblemente bueno para la ganadería también. Entonces, estos sitios representan uno de los lugares también con mayor potencial y de los que el país en México representa, tiene un incremento muy grande en sus cuestiones de agrícolas y ganaderas, ¿no? México, pues bueno, ustedes lo conocen, están ahí, en la flechita está indicando dónde estamos nosotros estudiando este ecosistema desde hace ya 30 años, y entonces vemos, durante los últimos años hemos visto que se ha degradado mucho, ¿no? Se ha degradado. Cuando yo empezaba ahí, por ahí a principios de los años 90, veíamos que era un ambiente muy, muy, muy bien conservado, porque en esos años todavía la precipitación y el cambio climático no se hacía no era tan un factor relevante en estos sitios, ¿no? Entonces el cambio climático todavía apenas empezaba, ya no con la intensidad que la vivimos ahora, ¿no? Ese cambio climático que ha hecho que estos sitios se vuelvan más secos. Después de 1996, tuvimos una sequía tremenda que duró casi 20 años. Imagínense el efecto que teníamos, ¿no? Que tuvo al ecosistema, a los seres humanos y a los seres silvestres que vivían en toda esa región, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza al pastizal? Pues una serie de características topográficas, de flora, de suelo, de clima, que no me voy a detener mucho, pero pues es a lo que nosotros llamamos la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Entonces forman este embudo, y lo que hace que la humedad tanto del Pacífico como del Atlántico no llegue y se vuelva un sitio muy, muy seco. Eh, esta historia del proyecto, como les dice, es a partir de hace más de 30 años, y que justamente nosotros vimos que tenía una cantidad de biodiversidad. Había muy pocos estudios, porque incluso para nosotros desde la Ciudad de México es muy lejos. Son más de 2.300 kilómetros desde el centro de la Ciudad de México hasta llegar al sitio de estudio. Es muy lejos. Entonces siempre se mantuvo muy apartada de estudios ambientales, de estudios de conservación. No había estudios de conservación más que un decreto que había ahí del área, que era protección de zona de protección de flora y fauna. Pero cuando llegamos nosotros vimos una cantidad de fauna y de flora impresionante, ¿no? Las colonias más importantes de perritos de las praderas, bisontes, había muchos bisontes todavía, y lo que representaba una cantidad enorme de flora y fauna. Ahorita les digo cuáles. Pero empecemos, bueno, pues, ¿quiénes son los perritos de las praderas? Los perritos de las praderas son estos roedores, son ardillas que viven debajo de la tierra, son totalmente diurnas, viven hasta 3, 5 años más o menos los machos, pero que se reproducen mucho en tiempos donde la precipitación es constante, ¿no? Entonces, son unas ardillas de 30 centímetros, y que se alimentan de todos estos pastos nativos. El panorama general de la región es la que vemos justo aquí en una de las diapositivas. Son pastizales muy, muy bonitos, extensos, de más de 18, 20 kilómetros, donde uno camina y camina y camina, y no acabamos incluso de caminar en el pastizal y ver muchos perritos de las praderas. Forman agrupaciones muy grandes de más de grupos familiares, y cada grupo familiar está formado por una hembra, por un macho, que es el dominante, 2 a 3 hembras que también, macho dominante, 2 a 3 hembras que son las reproductivas, y todas las crías que pueden tener en ese año. Pero al momento de que los machos, de los hijos, llegan al año de edad, el adulto, el macho alfa, lo saca fuera de la colonia, y es como va creciendo esta colonia en tamaño, ¿no? Entonces, el efecto que tienen estos perritos de las praderas son ingenieros del ecosistema, y son una especie clave. Al faltar los perritos de las praderas, afectan muchísimo a otras especies de vertebrados que viven en la región, que carnívoros, que son tejones, que son zorrillos, muchísima fauna, ¿no? Y el efecto que tienen al no estar los perritos comiéndose los pastos nativos, tiene un efecto muy grande para que se establezcan otro tipo de
de especies de plantas que no son, a veces no las nativas y que no son las mejores para estos sitios, ¿no? Esta es una, digamos, una caricatura donde vemos la presencia de los perritos de la pradera junto con toda una variedad de, todo un ecosistema muy bien, muy sólido, muy funcional que tienen la presencia de los perritos por ser una especie clave. Porque muchos de la fauna y de la flora característica de estos sitios y lo que la hace funcional es que es la presencia de los perritos de la pradera. Encontramos desde anfibios, reptiles, aves, mamíferos que viven exclusivamente en este sitio, en estas colonias de los perritos, que cuando no hay perritos, entonces es cuando mucha de esta fauna también se va deteriorando y sus poblaciones van en detrimento, ¿no? Y vemos por un lado todos los bisontes en la parte superficial, muchas de las madrigueras que hacen los perritos también es utilizada por muchos invertebrados, desde conejos, liebres, desde el hurón de patas negras que lo vemos a la derecha y una cantidad enorme de artrópodos, ¿no? Y por la parte superficial, pues venimos a los berrendos que están en la parte de arriba, los bisontes, tejones de este lado que les decimos nosotros, es la familia de los mustélidos, zorrillos, entonces, y una cantidad de aves también de pastizal que son unas de las que están más en riesgo de conservación. Los perritos de las praderas, como les mencionaba, son estos ingenieros del ecosistema, son una especie clave y proveen de servicios ecosistémicos a este sitio, ¿no? Pero actualmente por el deterioro de sus poblaciones y del hábitat donde viven, esta especie se encuentra en peligro de conservación, se encuentra en una categoría de conservación muy crítica en la que tenemos que hacer algo para conservarla. Entonces, el efecto que tienen los perritos es enorme porque de ellos, como son unos animales herbívoros, todos los carnívoros se están alimentando de ellos, ¿no? Tanto los carnívoros mamíferos como carnívoros aves. Entonces, vean, es un ejemplo así muy burdo, porque sabemos que las relaciones intraespecíficas e interespecíficas son muy complejas en esto. Entonces, pero que nos da una idea muy clara del efecto que tienen cuando quitamos a los perritos de las praderas, ¿no? Su distribución originalmente era mancha oscura, desde la parte sur de Estados Unidos, en Saskatchewan, en Alberta, hasta la parte norte de México, y abarcaban una cantidad de territorio tremendo, ¿no? Vean, de 40 a 100 millones de hectáreas estaban cubiertas por perritos de las praderas hasta principios del siglo pasado, ¿no? La colonia más grande, imagínense, era de 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas, ¿cuántos México son? ¿Cuántos Costa Rica son? ¿No? Es enorme, ¿no? Pero pues después con este deterioro que mucha gente y muchos ganaderos decían, no, es que los hoyos que hacen los perritos de las praderas hacen que se rompan las patas el ganado, que se rompan las patas los caballos que también ellos utilizaban, los vaqueros, ¿no? Entonces, pero no era totalmente cierto, pero más que nada era porque se alimentaban de aquellos pastos de los que se alimentaba su ganado. Entonces, una campaña para matar miles y millones de perritos en Estados Unidos. Y entonces lo que quedaba es, de ese 100% que había a principios del siglo pasado, ahorita nada más hay un 2% de su área original. Imagínense el impacto que debe haber tenido el haber quitado perritos, exterminarlos, matarlos y extinguirlos localmente de ciertas áreas para que quedaran totalmente fragmentados, como se ven en el mapa del lado derecho. Entonces, pero aún así, la colonia de México era la que tenía mayor extensión todavía a principios de los años 90. Entonces nos propusimos un estudio que no pensábamos que pudiera tener esta relevancia tan grande con la que lo vemos ahora, ¿no? Y veíamos que era en un estado de conservación increíblemente bien, un sitio óptimo para poder hacer estudios de ecología, de biogeografía, de ecología de poblaciones, de diferentes especies, porque veíamos muchas especies, ¿no? Pero vean, actualmente tenemos nada más 2% de la distribución original. Este es un panorama general de las colonias de perritos. Todos esos puntitos que ven alrededor, oscuros en el horizonte o muy cercano, son las madrigueras de los perritos de las praderas. Esta es tomada por ahí de noviembre, diciembre, donde en la parte de la Sierra Madre Occidental vemos que están nevados la sierra, ¿no? Entonces es un ambiente muy rico si ya lo juntamos junto con el ecosistema de los bosques mesófilos que se encuentran al fondo. Entonces vean la diversidad de ecosistemas que podemos encontrar ahí
y que por eso lo hace un sitio tan heterogéneo y tan importante para que sea conservado. Vean, ese es uno de lo que les mencionaba, de muchas especies dependen de la presencia de los perritos de las praderas, desde este sapito que está en la parte superior izquierda, que es una especie compartida con Estados Unidos, pero que en muchos otros sitios su población se encuentra muy deteriorada, ¿no? Después ratas canguro, buitos, estas son zorritas norteñas, coyotes, perritos de las praderas. A este de aquí le decimos tlalcoyote, que es un prosiónido, es águilas de diferentes especies, desde aguilillas hasta tenemos águilas de cabeza blanca y águilas reales, ¿no? Tortugas, hurones de patas negras y una cantidad enorme de víboras de cascabel. Al menos en la región tenemos 5 especies, que son las que podemos encontrar en estos sitios, ¿no? Y después de todo esto, evaluamos y seguimos viendo que es uno de los sitios más importantes para las aves migratorias. ¿Por qué? Porque se detienen en estos pastizales lejanos para comer. Y después de eso siguen hacia el sur, hacia el centro del centro de la ciudad, centro de México, e incluso más allá en Centro y Sudamérica. Entonces, en invierno, que es cuando las migraciones de las aves son más visibles, vemos unas parvadas enormes de grullas, de gansos, águilas de cabeza blanca, como les digo ahí, y las aves de pastizal, que son uno de los, de los gremios de aves más amenazadas por la extinción, ¿no? El de aquí abajo a la derecha es un chorlito de llanero, que también se encuentra en peligro de extinción, ¿no? Y en Canos también se encuentra el límite distribucional de muchas especies. Del jaguarundi, por ejemplo, que viene del norte, perdón, viene del sur de México y tiene su límite su límite marginal norteño en Janos, ¿no? El perrito de la pradera también es una especie que se encuentra al límite, los gansos, los cisnes trompeteros, las cotorras serranas y obviamente lo que son los bisontes de México. Tiene su distribución marginal que viene de la parte sur de Estados Unidos y llega hasta únicamente a la parte norte de México. Fue el segundo sitio, no nos habíamos dado cuenta, pero en Janos es el segundo sitio con mayor diversidad de mamíferos en Norteamérica. Norteamérica me refiero a Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas especies ahí. Vean, desde bisontes, hay jaguares también en la sierra, hay oso negro, pero este deterioro que hemos tenido por los últimos 80 años en la región también ha deteriorado de que se extingan el oso gris, de que se extinga el elk y que se extinga en algún momento lo que es el lobo mexicano. Aunque ahorita ya hay programas de conservación para el lobo mexicano en eso, pero todavía tenemos una diversidad. ¿Saben con quién es comparable toda esta diversidad? Con Yellowstone. O sea, Yellowstone y México tienen las mismas 2 especies de mamíferos grandes en la región. Entonces, imagínense la relevancia que íbamos encontrando nosotros con los estudios. Mantiene la única población residente del puercoespín norteamericano, que es diferente al puercoespín de tropical, y hemos hecho estudios con ellos viendo sus tasas de distribución, sus tasas de reproducción también, y han sido muy interesantes los datos que están publicados en ese artículo. Mantiene la población reproductiva del tecolotito llanero en Norteamérica. Estas todas son fotos de ahí, pero vemos todo esto y vemos que después de varios años, vean que hay problemas en verdad severos de conservación. El pastizal está disminuyendo y está aumentando el área de mezquite, que eso refleja una perturbación muy grande. La agricultura se está haciendo más extensiva en la región, el agua cada vez está haciendo uno de los problemas más reales y el deterioro de la fauna silvestre y de las poblaciones. El sobrepastoreo, vean lo que está ocasionando por ahí de los años, a principios del 2000, esas que les llamamos nosotros cárcavas, pero son síntomas inequívocos de un mal manejo, de un sobrepastoreo al límite y que veíamos a los animales muertos, ¿no? Esa es una cabeza de ganado, estaba totalmente seco el animal, ¿no? Había temperaturas en esa sequía tan fuerte, teníamos temperaturas de 45 grados a la sombra. Imagínense la cantidad de radiación solar y vean cómo dejaban los pastizales. No eran pastizales, era pura tierra lo que veíamos ahí. El envenenamiento, hubo mucho envenenamiento de los perritos de las praderas tanto en México como en Estados Unidos, y vean
vean esa montaña de perritos de las praderas que vemos, ¿no? Y en la imagen grande vemos, por un lado, lo que es un pastizal bien manejado a la derecha, con un pastizal muy mal manejado a la izquierda, ven piedras y eso. Y lo que vemos son ambientes así muy híbridos, en donde vemos ganado y perritos de las praderas, ¿no? Pero el efecto de envenenamiento fue por muchos años, ¿no? La cacería legal fue muy intensa en la región, muy intensa, porque son áreas muy alejadas, y yo conocí a la gente que hizo estos, ¿no? Ya eran personas grandes cuando yo los conocí, pero él me decía, por ahí de los años 50, pues, ¿qué hacíamos? No había luz, no había televisión, entonces lo que hacíamos era irnos al monte, como dicen, ¿no? Nos íbamos al monte y íbamos a cazar. Y vean esa terribles imágenes donde vemos estos berrendos, vean cuántos berrendos tienen, ¿no? Y todavía se sacan la foto. Estas fotos son como de hace todavía 25, 30, 40 años todavía, ¿no? Imagínense el efecto, mataron por ahí muy cerca al último oso gris de México. Entonces fue un área muy impactada, pero sin que nadie se diera cuenta. La agricultura intensiva se volvió todavía más intensiva por todos estos sitios. Y vean este horizonte donde cada una de estas ruedas les llamamos pivotes centrales, que a partir del centro hacen un pozo y sacan todo el agua disponible para regar los cultivos durante todo el día y toda la noche. Entonces vean la cantidad de agua que necesitan para estos cultivos. Imagínense, el diámetro de estos cultivos, perdón, el diámetro de estos cultivos a veces es hasta de 1 kilómetro. 1 kilómetro, y el efecto que tienen en los perritos de las praderas, en la parte en la imagen del superior, vemos que en medio, en este triangulito, hay perritos de las praderas que ya los están aislando. Y todo esto, eran pastizales cubiertos por perritos de las praderas, ¿no? Y son paisajes que veamos con más frecuencia en todos estos sitios. Vean, de tener un sitio como el que les enseñé de las fotos al principio, a cómo está ahorita, ¿no? ¿Cómo estuvo? Porque ahorita ya ha bajado mucho, y ahorita les vamos a decir cuál es la esperanza que nosotros vimos en estos sitios, ¿no? El agua sigue siendo uno de los problemas fundamentales, porque cada vez el límite del acuífero está más bajo y es más difícil sacar agua. Vean lo que les decía de estos pivotes centrales que están regando día y noche, a un cultivo que posiblemente a veces no tienen un beneficio tan económico, tan interesante. Vemos el del lado izquierdo y del lado derecho, lo que es una colonia de perritos, y después, varios años después, lo que pasó con esas colonias, la invasión del mezquite, y obviamente el reflejo que se ve en el cambio de uso de suelo, y obviamente las abundancias de los perritos de las praderas, ¿no? Vean cómo se deteriora completamente el pastizal, da cabida a que se incremente las áreas de mezquite, que es una especie en la región, es invasora. Entonces vean lo que ocasiona: desaparece totalmente el pastizal y ocasiona que se establezcan estos mezquites, ¿no? Es una gramínea que se dispersa muy fácil y la dispersa el ganado, ¿no? Entonces vean, esto es lo que son las colonias de perritos de las praderas de 1988 a 2013, que es a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Mucho más fragmentadas, mucho más deterioradas, y que reflejan una conectividad muy baja, y que no hay posible de que se puedan interconectar entre ellas, ¿no? Entonces vamos detectando problemas serios cada vez más graves en esto, ¿no? Vean el panorama de la izquierda y la derecha, es en el mismo lugar, con 15 años de diferencia. Lo que era un pastizal nativo, vean cómo se convirtió. Ya no es un pastizal, ya es un área de puras hierbas anuales, ¿no? Entonces se perdió lo que es la semilla de pastos nativos, y eso ocasionó un detrimento y un deterioro terrible, ¿no? Y lo que hacemos ahora ya es una investigación básica de ecología y de conservación, pero que queremos aplicarla a cosas muy sólidas de conservación y de manejo. Y todo va esto de la mano, y lo que nos ha permitido incrementar nuestro conocimiento en esto, ¿no? En cuanto a investigación, hemos realizado todos estos estudios, y me refiero, porque somos un grupo de gente que hemos estado durante 30 años, pero ha habido más de 15
15, 20 alumnos que han hecho desde estudios de licenciatura hasta estudios de posgrado y de doctorado y postdoctorado, que han estado realizando estudios con esto, ¿no? En especial viendo todo lo que es la diversidad biológica, la dinámica que hay con todas las especies interespecíficas, viendo cosas de servicios ambientales y la funcionalidad del ecosistema. Y después, por algún momento nos metimos, o uno de los alumnos le interesó tanto la parte del impacto del ganado, que precisamente hizo su estudio de doctorado en cosas del ganado y las implicaciones que tiene en las poblaciones de silvestres y en especial de los perritos de las praderas. Y entonces, a ver este deterioro, nosotros vimos que estaban disminuyendo mucho las colonias de perritos. Entonces, lo que estamos haciendo ya desde hace varios años es tratar de reintroducir perritos de las praderas, traslocarlos y cuál es el efecto, tratar de recuperar un poco más de estas áreas, ¿no? Y de restauración, mucho de restauración. Y para ello tenemos una estación biológica ahí en la región donde por buena suerte para los alumnos y nosotros acampábamos en estas áreas, ¿no? Imagínense, eran muy incómodos. Pero ahora, bueno, ya tenemos una estación de biología que nos ha permitido crecer mucho, en donde, pues bueno, ya tenemos al menos un techo, ¿no? Para resolver. Algo pasó, ¿verdad? Sí, se fue por un momento, don Jesús. Ok, ahí se ve otra vez, ¿no? Ahí está perfecto. Gracias, Michael. Entonces, ahí es donde tenemos nuestra gente que siempre está, hay alumnos, siempre hay investigadores de manera permanente, que son los que están haciendo los estudios. Nosotros llamamos ocasionalmente, bueno, no ocasionalmente, al menos 6 veces al año, que nos permite estar más ligados con esto, ¿no? Eh, Este es lo que después de muchos años, no había, no les comento que no había un decreto como tal. Sin embargo, vimos el potencial tan grande que tenía y de haber empezado estudiado a 1989, fue hasta el 2000, hasta el 2009, en los que presionamos tanto nosotros con argumentos ecológicos, biológicos, que decretaron y apoyamos mucho para que se decretara esta reserva de la biosfera. Son más de 500,000 de hectáreas que se encuentran en la parte norte de México. Es un área muy, muy grande y es una de las 5 reservas más grandes de México, pero que nosotros contribuimos enormemente con la parte del conocimiento biológico. Es lo que les decía, ¿no? A veces se nos hace muy complicado poder llegar a esas instancias de públicas en poder incidir sobre políticas públicas, pero que después de muchos años, y ahora se los comento a ustedes, ¿no? Con todas las herramientas académicas, con las herramientas tecnológicas y de información que obtenemos del campo, podemos llegar a incidir mucho más y mucho más rápido para que se hagan políticas públicas sobre conservación. Entonces, imagínense, estamos protegiendo más de 500,000 de hectáreas en los que encontramos un ambiente totalmente casi con muy poca presencia humana, ¿no? Pero que tiene mucha influencia de las actividades productivas, ¿no? Entonces, seguimos viendo todo eso, pero después de casi 20 años en los que incidimos para que se hiciera una reserva de la biosfera, ¿no? Que es la categoría en México, es la categoría más alta de conservación que tiene una especie. En la reserva de la biosfera tenemos todo esto, son ejemplos de algunas de las especies y la diversidad que se encuentra ahí es increíblemente enorme, ¿no? Tanto de todos los grupos de vertebrados y también ha habido estudios sobre vegetación. Entonces es uno de los sitios que a mí, que en lo personal más me gusta, ¿no? Porque, porque podemos tener todo. Yendo a la sierra encontramos osos, venados y en la parte baja bisontes y no necesitamos como en las selvas, ¿no?
que a 2 metros, a menos de 1 metro, pues vemos verde, 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 ¿no? En cambio, ahí vemos los animales desde lejos, hasta a veces con medio kilómetro de distancia, y donde podemos tener una vista muy, muy clara del efecto que tiene el ganado, la ganadería en estos ecosistemas. Los perritos de las praderas se han eliminado de la región, pero nosotros al imponer y al presionar mucho al gobierno de México para que se hiciera esta reserva, ya se ha detenido mucho lo que es el envenenamiento de perritos, se ha detenido mucho lo que es el cambio de uso de suelo, se han detenido mucho de los procesos productivos, aunque sí existen dentro de la reserva esos procesos productivos, porque es uno de los sitios que produce más jitomate en la región, más algodón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que no podemos hacer conservación sin mantener los procesos productivos, porque si no, la gente de qué va a vivir. Entonces, es lo que queremos, involucrar mucho a la gente. Le hemos involucrado y ellos son principalmente los que están incidiendo para que se conserven estos sitios, ¿no? Hacemos mucho trabajo de campo para determinar las colonias de perritos de las praderas. Es ir con el GPS, cada 50 metros es poner un punto y precisamente con eso hacer un mapa de cada una de las colonias de perritos de las praderas. A veces, como es tan grande, no las podemos hacer a pie. Tenemos que utilizar o bicicletas o incluso cuatrimotos para poder hacer todo el mapeo de todas estas colonias, ¿no? Pero esto ya lo dejamos de hacer nosotros como hace 15 años. Ahorita, pues obviamente lo hacen los alumnos que les encanta estar, imagínense, en el campo viendo fauna y haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? Evaluamos las densidades de los perritos de las praderas en parcelas de 150 por 150 metros de cada una de las colonias, y lo hacemos desde el amanecer, ¿no? Porque los perritos de las praderas son animales diurnos, entonces salen al amanecer, y entonces nosotros ya estamos puestos ahí con nuestros binoculares y contando los animales los individuos que vamos contando, ¿no? Entonces es un análisis muy, muy, muy intenso, muy cansado, porque tenemos que trabajar a veces del amanecer y muchas veces hasta toda la noche, ¿no? Entonces, pero que nos ha permitido tener una fotografía muy clara de lo que queremos conservar. Y fue a partir del 2001 que iniciamos nuestro proyecto de reintroducción de especies, ¿no? En este caso fue con el hurón de patas negras. Ahí, imagínense, fue hace 20 años. Estábamos ahí en el campo, el doctor Gerardo y yo, liberando hurones, ¿no? Y lo hicimos durante 10 años, hasta que por ahí del 2010 se puso muy, muy fea la situación por cuestiones del narcotráfico, y hacer animales nocturnos, entonces teníamos que estar en la noche. Entonces es cuando los narcos hacen todas sus cosas en la región, y entonces preferimos detener ese estudio, y que perdimos muchos años y el seguimiento del hurón de patas negras, ¿no? Que seguía siendo una de las especies bandera para jalar fondos nosotros, ¿no? Pero continuamos con este estudio y pensamos que para el año que entra podamos tener otra vez hurones en la región, ¿no? Ansibos otros compañeros, ahí estoy yo junto con los herpetólogos, precisamente analizando todos estos estudios para evaluar la biodiversidad de anfibios y reptiles, haciendo estructuras como estas en transectos y midiendo la diversidad en trampas de caída. Para roedores, veamos tanto la distribución de ellos con trampas Sherman, y además veíamos las cuestiones de enfermedad, que eso es muy importante para la región. Y lo hacemos de hace ya 15 años. Veíamos la diversidad de todas las especies asociadas, desde zorritas, buitos, berrendos y muchísimos aves de pastizal, y la reintroducción de especies. Nos dedicamos mucho a la reintroducción del hurón de patas negras, del bisonte, que ahorita ya hay un excedente tan grande que muchas de los animales que estaban allí en la región ya se llevaron a otro estado del país, donde se está haciendo una reubicación. Entonces, con ello estamos colaborando mucho para restablecer ese funcionamiento, esa cadena trófica y ese funcionamiento que se perdió durante muchos años. Y el berrendo, del altiplano, que también estamos próximos también a tener pláticas con el gobierno de México también, que ya hay algunos sitios de reintroducción y algunos otros en Estados Unidos donde también podríamos traer animales, ¿no? El proyecto de traslocar perritos de las praderas es muy interesante,
y justo lo vamos a empezar a hacer el mes que entra, allá en Janos, y es sacar perritos de esas áreas donde son muy, muy, muy manejadas por la agricultura y que se encuentran dentro de estas áreas de cultivo, y los sacamos de ahí porque van a morir de todas maneras. Entonces, si no los sacamos, van a morir. Entonces, los sacamos de ahí y los reubicamos en sitios donde sabemos que nosotros van a tener una vida mucho más natural en ese sentido, ¿no? Hemos tenido el apoyo de mucha gente que ha colaborado con nosotros para precisamente uno al manejar los perritos de las praderas, obviamente estamos expuestos a una cantidad enorme de patógenos, ¿no? Y entre ellos, obviamente, la peste, que también sabemos que hay en la región, pero y aparte de llenarnos de pulgas, ¿no? Porque nos llenamos de pulgas terriblemente, ¿no? Pero pues con un baño se nos quita, ¿no? Y pues siendo biólogos aguantamos todo eso y muchas cosas más, ¿no? Y vean lo que hacemos desde agarrarlos, marcarlos, soltarlos y seguirlos durante muchos meses posteriores, ¿no? Entonces, un trabajo bastante arduo, y vemos también parte de servicios ambientales. Ahí estábamos viendo, precisamente analizando cómo son una cantidad de argumentos para evitar el deterioro de este ecosistema. Medíamos agua, medíamos infiltración de agua, medíamos permeabilidad del agua, permeabilidad del suelo por el agua, el cambio de uso de suelo en diferentes sitios. Y pues bueno, a veces no es tan caro, ¿no? Ustedes dicen, no, pero usaban un montón de maquinaria, pero eso es trabajar en conjunto con la gente local. Les decíamos, ok, mira, tú préstanos tu bulldozer y nosotros te ponemos la gasolina y tú haces los hoyos para ver los perfiles y ver en dónde están las colonias de perritos. Porque lo que queremos es esto, es restablecer estos servicios ambientales. Vean esto que ya se los había puesto hace un momento. Entonces, queríamos restaurar poco a poco todo esto, pero nos dimos cuenta de cada vez que buscábamos, encontrábamos una solución, encontrábamos una nueva pregunta, y nos enfocamos directamente a las hipótesis que nosotros pudiéramos ser más relevantes para la conservación de estos sitios, ¿no? Esto también es parte de la interacción que vemos dentro de las colonias de perritos. No me voy a detener a eso, pero veíamos que sigue siendo los perritos de las praderas el factor fundamental para que funcionen estos ecosistemas, ¿no? Con todo eso no me voy a detener mucho cuando es con la presencia de perritos y en áreas sin perritos. Entonces veíamos esa disparidad tan grande y que el efecto que tenían tan grande los perritos de las praderas, ¿no? En los pastizales, mayor forraje, en los sitios donde había perritos de las praderas, y obviamente en donde le gusta más a los bisontes y al ganado alimentarse, ¿no? En estos sitios. El forrajeo era muy, muy importante. Uno de los alumnos hizo un estudio muy interesante en donde ustedes dicen, bueno, ¿qué lleva aquí la vaca que está a la derecha? Lo que tiene la vaca es un radio collar de transmisión satelital. Lo que queríamos ver, o lo que quería ver este alumno, era ver precisamente en dónde estaban forrajeando las vacas, el ganado ahí, ¿no? Entonces fue un estudio muy interesante en donde se vio que precisamente veía que el ganado utilizaba mucho más las áreas donde estaban los perritos de las praderas, porque los pastizales eran más diversos y más palatables. Los resultados fueron en realidad sorprendentes, ¿no? Porque utilizaban simplemente y continuamente las áreas donde estaban estos perritos. Entonces, no era nada irrelevante pensar que los perritos ya funcionaban como esa especie clave. Era otro argumento porque nosotros la mencionamos como tal, ¿no? Y veíamos la interacción que el alumno hizo, ¿no? Era muy importante para ver las especies clave y el efecto que tenía el ganado, por un lado, doméstico, y por otro lado veíamos a los bisontes. ¿Cuál era el efecto que tenía uno y otro en ese ecosistema, ¿no? Y hicimos pláticas con la gente y les decíamos que a veces el ganado que ellos utilizaban no era el idóneo para esos sitios, ¿no? Entonces, si ven ese ganado que está ahí en una de las fotos, es un ganado que está adecuado a condiciones muy áridas en la región del norte de México. Entonces, estamos proponiéndole a los ganaderos que cambien parte de su ganado, porque también producen mucha carne, parte
parte de su ganado era larga de perritos de las praderas, y era la forma de llegarle a la gente. Ese era otro de los caminos para poder llegarle a la gente. Por un lado, a los agricultores y ganaderos, y por otro lado, a la gente que vivía en las ciudades pequeñas que no iban mucho al llano, como le dicen, ¿no? Entonces era una forma de darles a conocer todo lo que estábamos haciendo. Estos son incrementos de lo que es las colonias de perritos a partir de nuestros estudios, y vean cómo se fragmentó. Los sitios azules era como lo vimos hace 30 años nosotros, y ahora es como lo vemos. Todas las manchas verdes, las manchas amarillas es lo que ha quedado de perritos de las praderas, ¿no? Pero aún así seguimos incidiendo mucho en la reserva, porque no nada más es haberla promovido y ya se decretó y felicidades, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero no, lo que nos hace ahora mucho más partícipes en eso y tener políticas mucho más concretas de conservación. Y los estudios no nada más son estudios académicos, ¿no? Nos gusta mucho divulgar la ciencia y lo que hacemos nosotros en esos sitios, en especial en esas regiones donde son sitios donde la migración es muy grande de la gente para ir a Estados Unidos para buscar nuevas formas de vida, ¿no? Entonces muchos de ellos se van y abandonan los sitios, y los que se quedan en realidad son los malos que hacen un manejo y deterioran el ecosistema, ¿no? Entonces hacemos este tipo de publicaciones que son poses, que son pequeños folletos que también le damos a la gente, y hacemos lo que viene aquí a la derecha, ¿no? Dice Reserva de la Biosfera Janos. Los mandamos a hacer junto con el apoyo del gobierno, de la Secretaría de, del Ambiente aquí en México, y los pusimos esos letreros muy grandes en las entradas de la reserva, incluso en los pueblos que estaban alrededor de la reserva, y eso ha ayudado mucho para que la gente sepa que están entrando a una reserva de la biosfera y que tienen que comportarse de ciertas cosas. Ahora, para finalizar, nada más quisiera comentarles que hemos hecho un estudio muy grande, ¿no? Estas son de las áreas más grandes que están que están reconocidas para conservación. Nosotros somos ese numerito que está ahí, que está en el punto de ahí, y todo el 8, el 8 y el 7 también es lo que es la parte, esa es la reserva de Janos, esa es la reserva de Janos. Entonces, pues tenemos que estar involucradas. Los estudios que hacemos para ver qué tan importante es la reserva de Janos en cuestiones de que cuánto está apoyando, cuánta biodiversidad, y en especial de mamíferos, está presente. Vemos que los puntitos más oscuros son los que tienen mayor diversidad en México. Y vean, los encontramos muchísimos en la parte de la costa del Pacífico, pero esos puntos oscuros son los que tienen mayor diversidad en cuestiones de vertebrados en México. Uno lo encontramos en Calakmul, en la península de Yucatán, otro en el sureste, en el estado de Chiapas, que es muy rico, es una selva muy grande, y el otro son la parte del norte de México, ¿no? Lo que es en el Pacífico, pues una cantidad de sitios que son interés por sus endemismos, ¿no? Entonces, la propuesta de nosotros fue esa, y fue un poquito más de 500,000 hectáreas de terreno, es lo que está encerrado en la parte del polígono amarillo, ¿no? Entonces, esa es la reserva de la biosfera de Janos, representa un sitio muy relevante para un país como México, que es bastante seco y que engloba diferentes tipos de pastizales áridos, ¿no? Desde bosques de coníferas hasta bosques de pino, matorral y pastizal. Y lo que queremos hacer con estos estudios, son diferentes 4 escenarios que vemos muy bien en la región, ¿no? Esos 4 escenarios, el primero es colonias que están muy bien conectadas, poco aisladas. El escenario 2 es poco aisladas y poco conectadas. El escenario 3 es también un intermedio. Y el escenario 4 es el peor para conservación, porque son las colonias de perritos de las praderas más aisladas y poco conectadas. Entonces, estamos trabajando nosotros en el escenario 2 y 3, porque son los que tenemos, los que necesitamos menos dinero para llevarlo al escenario 1. ¿Sí? Entonces el escenario 1 es el mejor conservado. Entonces estamos en eso ahora, en ese tipo de actividades que nos permitan tener una interconectividad entre estos sitios, ¿no? Entonces, vean, el estado actual de las poblaciones de Janos son muy fragmentadas, pero estamos haciendo mucho para actividades de conservación, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que quería yo hablarles, del esfuerzo que se ha hecho, aunque digan ustedes que es muchos años, ahora lo podríamos hacer
Si no estuviéramos ahí, lo podríamos hacer con muy pocos años y teniendo un efecto tremendo en la conservación de uno de los sitios más importantes de conservación, ¿no? Estamos hablando con gente para evitar el sobrepastoreo, creando nuevas estrategias de conservación para mejores prácticas ganaderas por un lado y realizando mejoras a las producciones agrícolas, ¿no? Entonces, por un lado es la ganadería y por otro la agricultura, que eso nos va a permitir colaborar con la gente local, ganaderos y agricultores, para conservar mejor estas áreas, ¿no? Hacerles ver que no tienen que matar perritos, no tienen que matar nada de fauna silvestre, porque sus procesos productivos están caminando y están obteniendo un beneficio económico, ¿no? Estas son lo que encontramos en los diferentes escenarios y es lo que les decía, tratar de pasar ese escenario 4 al escenario de mayor conservación. Entonces, el proyecto de Janos es relevante en ese sentido porque estamos haciendo conectividad con las diferentes colonias que encontramos aquí. Lo que se ve en amarillo, estas bolas de acá, son los buffer que nos lanzan el sistema de información geográfica, con lo que podemos tener determinar mejores estrategias de conservación, ya no de una manera muy empírica, sino ya tomando todas las herramientas biológicas y ecológicas que podemos tener precisamente para la conservación con unas estrategias mucho más sólidas, bien pensadas y tomando en cuenta con los estudios sobre ecología y conservación. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo. Todas esas herramientas que han evolucionado tanto en los últimos 15 años, 10 años, entonces estamos tomando mucho en cuenta todos esos programas como como los sistemas de información geográfica, con tecnología de punta que nos ha permitido conocer un poco más esto. Entonces, nuestras acciones de manejo van más allá, ¿no? Ya no nada más es que cuidemos a los perritos, sino estamos buscando y estamos consiguiendo fondos para que la gente haga estas mejoras en su manejo de ganado y mejoras agrícolas que les permite a ellos tener mucho más dinero, incrementar su calidad de vida, porque también nos interesa mucho que vivan mejor y que la conservación se mantenga, ¿no? Que se mantengan los procesos biológicos y funcionales de este ecosistema, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es eso, es ver las actividades productivas a un periodo mediano de tiempo, evitar esa incertidumbre que tienen ellos mismos por la que se van a Estados Unidos y buscar que se arraiguen un poco más eso que se tenía antes de que ocurrieran estas debacles económicas en México, ¿no? Generar esas oportunidades de recursos, hablar mucho con ellos, acercarnos mucho con ellos, hablarles en su lenguaje, que nos puedan entender y ver que ellos son partícipes y son nuestros principales colaboradores en la conservación. Los principales aliados que tenemos es la gente local. Entonces no podemos, como les decía, no podemos tener conservación sin estos aliados que a veces se mantienen aislados por muchas cosas, ¿no? Entonces los metemos a estos esquemas de conservación. Ha funcionado muy bien, ¿no? Incrementar la gobernabilidad y la estabilidad social en el país. Y eso lo estamos no logrando nosotros, sino se ha calmado mucho toda la región en cuestiones de problemas de narcotráfico. Entonces, ya se ha incrementado la gobernabilidad, la estabilidad social, económica y política de la región cada vez se está manteniendo en mejores condiciones, lo que nos permite también a nosotros acercarnos mucho a ellos, ¿no? Y las acciones de conservación pues van directamente y dirigidas a eso, ¿no? A asegurar el funcionamiento, mantener la producción de todo esto, pero siempre teniendo como excusa la conservación. Entonces, en estos años que hemos tenido nosotros, y lo que les quiero decir a ustedes es que también debemos de ser muy proactivos en estas cuestiones de conservación, ¿no? Darle el verdadero valor biológico a la especie, al ecosistema o al sitio donde estamos estudiando y ser muy creativos, muy creativos. Y con eso también quisiera ir al final de la plática, precisamente ser muy creativos para cuestiones de conservación. Posiblemente en su país, o incluso en todo Centroamérica y Sudamérica, hay sitios que todavía se conservan, pero que van también dirigidos y van presionándose por todas estas actividades antrópicas que existen en el país o en el continente, desde la minería,
desde la sobrepoblación, la sobreproducción, el sobrepastoreo, el sobre de todo. Entonces, necesitamos detenerlo desde ahorita porque si no vamos a tener ambientes muy degradados dentro de muy pocos años, ¿no? De acuerdo al panorama que vemos ahorita de conservación, pues lo que hacemos es que estamos en una crisis ambiental, estamos viendo cada vez estos ecosistemas más deteriorados y que no van a estar muy lejos de lo que vive la realidad Centro y Sudamérica, ¿no? Costa Rica cada vez yo lo veo con áreas mucho más habitadas, van fragmentando ecosistemas y lo que hacemos nosotros, bueno, es tratar de detener eso, no mitigar, no lo podemos detener porque esa es una labor enorme, pero sí buscar las formas de mitigar todo eso. Y nosotros hemos buscado esas formas de mitigación creando estas posibilidades de un manejo de los pastizales que son más adecuados a estos años en los cuales estamos viviendo. Tal vez como lo manejaban los ganaderos, los agricultores hace 50 años, funcionaba muy bien porque había agua, pero ahorita ya no hay agua. Entonces debemos de buscar esas estrategias, esas alianzas que nos permitan crecer más y conservar especies, ecosistemas y poblaciones, ¿no? Hacemos muchas actividades que han permitido el incremento de los pastizales en áreas y ahora lo que nos toca es la reintroducción y la reubicación de perritos de las praderas en todos estos sitios. Estas líneas, el key line se refiere a captar el agua. Captar el agua y utilizamos bulldozer que nos permite hacer un arado del pastizal, que ya no hay perritos, pero entonces eso va a permitir que se establezcan las especies nativas otra vez porque plantamos pasto nativo y posteriormente vamos a hacer la recuperación con los ecosistemas, ¿no? Sitios como este muy deteriorados que después de varios años ya vemos un poco más de pastizal, vean lo que ocasiona utilizar este tipo de actividades y tener ya pastos nativos. Esta restauración del hábitat es muy importante, quitamos mecánicamente los pastizales, también hacemos estos gaviones en estas áreas que se veían hace poco que les mencionaba que se llaman cárcavas. Eso es lo que hacemos, es detener las cárcavas haciendo este tipo bajando fondos del gobierno y fondos privados también para hacer estos gaviones que permiten la retención de suelo, ¿no? Y quitando la remoción del mezquite, haciendo todo eso y vean cómo después de varios años ese manejo ya se vuelve un círculo, de ser un círculo de deterioro, lo convertimos en un círculo virtuoso, en lo que volvemos a tener pastizales nativos, ¿no? Ayudamos mucho a la gente a bajar fondos para que tengan agua, hacemos la siembra nativa de pastos nativos, vean, hacemos capacitación, damos talleres nosotros de lo que es la biodiversidad, cada uno con su expertise, pero cada uno vemos que tenemos estas actividades tan interesantes de acercarnos a la gente y de que vean ellos y se den cuenta de que un buen manejo puede redundar en cuestiones económicas para ellos enormes, ¿no? Trabajamos mucho con la gente, hacemos talleres sobre lo que estamos haciendo ahí, recuperación de esto y ya con la gente más local. Vean, ahí están todos, los metemos al centro cívico en donde les platicamos qué hacemos. Siempre es muy importante, al menos 1 o 2 veces al año hacemos estas reuniones con ellos para que sepan de nuestra presencia y de que todavía estamos muy interesados en la región, ¿no? Esas buenas prácticas ganaderas van a redundar en mejor conservación de la biodiversidad en pastizales como los que ya vemos ahora. Estos son fotografías de hace 1 año y medio, 2 años, donde después de mucho esfuerzo de todo esto, hemos concluido que no ha sido en vano, ¿no? O sea, es muy gratificante ver que se decreta una reserva y que estamos haciendo mucho para que se conserve todo esto. Parte del megaproyecto que tenemos es exactamente esto, ¿no? Es la investigación y de encontrar aquellas especies, las especies prioritarias que necesitamos para conservarlas ahí. Que necesitamos conservar poblaciones para evitar su extinción como especies nativas, ¿no? Entonces, rápido, eso es lo que queremos, lo que estamos haciendo y pues agradecer a la cantidad de personas y fundaciones que nos han ayudado, que nos hemos nosotros apoyado en ellos, nos han creído en nuestra idea y obviamente eso es un
un gran avance en cuestiones de conservación y de un área tan grande como es la de la Reserva de la Biosfera de Janos, ¿no? Yo obviamente no lo pongo en rojo ahí, los pobladores locales son los que han ayudado muchísimo en los últimos 20 años para la conservación. Entonces, ese agradecimiento a todas estas personas, no nada más el doctor Gerardo y yo lo hacemos, sino todo un ejército de alumnos voluntarios que son de México, que son de fuera del país, que nos han ayudado mucho a hacer sus estudios, obviamente con el beneficio de tener sus tesis de doctorados o de maestrías y de regresar a veces, muchas veces a su país siendo líderes en cuestiones de conservación también, ¿no? Entonces, hay algunas de la gente que ha trabajado mucho más en cada uno de los sitios, de los expertos. Y pues bueno, me despido con esto. Ahí está mi correo electrónico, mis contactos en diferentes plataformas dentro del, del, del ámbito de la web. Entonces ahí pueden contactarme y con todo gusto yo puedo, desde ustedes, de que si quieren venir a hacer una estancia de investigación, si quieren acercarse a hacer algún estudio sobre conservación, ecología, biodiversidad, fragmentación, entonces una cantidad de cosas que se puede hacer todavía, ¿no? Y todavía no acabamos con todo, necesitamos mucha gente que pueda capacitarse en estos temas de conservación y de ecología que son tan importantes para nuestro próximo futuro, que no tengamos un futuro tan incierto en este sentido. Entonces, les dejo esto como ustedes pueden contactarme en cualquier correo electrónico, ahí está. Entonces, pues yo creo que con eso termino la plática y pues sí decirles a todos ustedes que que sean muy creativos en esto de la conservación, ¿no? Eso es una de las partes importantes que debemos de ser muy intensos en esto, ¿no? Todo lo que hagan, y no nada más en cuestiones de profesionales, sino en todo lo que hagan, sean muy, mm, métanle el corazón por delante, ¿no? Las cuestiones académicas las va uno aprendiendo, pero si no tenemos ganas, pues entonces ¿para qué estamos en esto, no? Mejor nos vamos a hacer otra cosa. Entonces, eso yo quisiera dejarles, de que se pueden hacer muchas cosas, pueden impactar, tener un impacto muy grande en cuestiones de positivas, me refiero, de conservación, y tomar un bando. En algún momento debemos de tomar un bando para realizar las cosas, en cualquier cosa. Entonces, en cualquier actividad personal o académica que nosotros nos dediquemos, siempre vamos a tener que tomar un bando y debemos de tomar no a veces no el mejor bando es el correcto, ¿no? Pero sí, si estamos convencidos de lo que estamos haciendo con cuestiones de conservación y de ecología, podemos ir avanzando más adelante y crear esas sinergias que nos sirven también con esas alianzas y esos colaboradores, ¿no? Por eso cuando me invitaron a dar la plática, pues yo encantado de darla. A Keila le agradezco muchísimo después de tantos años que ya nos conocemos y que ella sea una bandera en ese sentido, ¿no? Y que ustedes con un país tan rico en biodiversidad en recursos naturales, no se vean tan a la orilla de la mesa, ¿no? En cuestiones de conservación. Ustedes todavía están en la parte central, pero cada vez los van presionando los argumentos antrópicos, ¿no? Y económicos también. Entonces, yo creo que hay que dar mucho más, hay que ir un poco más allá de lo que podemos dar, porque son argumentos muy gratificantes, muy personales, gratificantes, que nos permiten crecer y formular nuevas teorías, formular nuevos argumentos para conservación, ¿no? Entonces, con eso termino y les doy las gracias a todos ustedes por permitirme un poquito de su tiempo y hablar un poco de cuestiones de ecología, conservación de México y de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús, por toda esta, creo yo, charla y motivación también que nos da, ¿verdad? Que yo creo que es tan buena en estos tiempos. Y bueno, acá dentro de las personas que están participando, atendiendo la charla, bueno, hay varios estudiantes, algunos estudiando, por ejemplo, gestión de recursos naturales, temas de desarrollo sostenible, otros trabajando en proyectos universitarios de educación ambiental, que yo creo que todo lo que
lo que usted nos ha compartido hoy de fijo va a ser de mucho provecho. Entonces, no sé, tal vez abrimos como un breve espacio para, en caso de que alguno o alguna tenga alguna pregunta o algún comentario para don Sí, Jesús. por supuesto, aquí estoy. Si hay alguna pregunta, adelante. Recomendación o lo que gusten. Okay. Bueno, tal vez mientras alguno va pensando Anima. o formalizando o se anima, yo sí quería tal vez hacer una consulta, obviamente para uno acá desde Costa Rica muchas veces es la inmensidad que tienen estas áreas a uno hasta lo abruman, ¿verdad? Un poco porque acá, bueno, comparativamente, ¿verdad? Costa Rica es un país pequeñito y muchas veces también nuestras áreas de estudio pues no son a ese nivel de extensión, ¿verdad? Y yo, bueno, la verdad felicito todo este esfuerzo que durante tantos años se ha realizado. Yo, bueno, ahorita estoy dirigiendo un proyecto también de educación ambiental y el próximo año, sobre todo, se va a arrancar un poco más fuerte con el tema de la ciencia ciudadana, alrededor de una reserva biológica. Y quería saber si de casualidad eso es algo de lo que ustedes han pensado o han logrado trabajar allá. Veo que tienen obviamente una cercanía con los ganaderos, con los productores, pero no sé si se ha logrado dar como ese salto a que ellos también puedan ser como intentar que sean partícipes también de procesos, ¿verdad? Donde también ellos puedan colaborar a nivel científico de la ciencia ciudadana. Esa sería mi pregunta. Y bueno, nuevamente muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Michael. Pues mira, sí, nos hemos acercado mucho en cada uno de los estudios. Pues empezamos como todo el científico, ¿no? Va al campo, regresa, publica y bravo y adiós, ¿no? Y no nos preocupamos por la gente que vive ahí, ¿no? O sea, cómo la dejamos. Entonces, bueno, desde hace ya muchos años, 20 años quizás hemos trabajado más con la gente, nos hemos acercado más. Es difícil, pero no imposible, ¿no? Y además es bien bonito, ¿no? Es bien bonito tratar de buscar esas alianzas, al sector ganadero, allí en Janos, allí en el norte de México, el sector ganadero es uno de los más fuertes y del sector agricultores son de los más fuertes. Entonces, acercarse a ellos a veces es, ay, ¿tú qué me vienes a enseñar, jovencito, ¿no? Entonces, a veces así son duros para ver cuánto aguantas también, ¿no? Pero pues hemos sido, yo creo que bastante enérgicos, duros y con convencimiento firme de datos. Eso es lo que nos ha resultado muy relevante, ¿no? Tener datos, tener métricas que nos ayuden y que ellos vean cuadros, gráficas, tablas y que hacerles ver que a lo mejor lo que ellos están haciendo estuvo muy bien hace años, pero ahorita ya no sea lo mejor. Entonces, proponiéndoles esas alianzas, y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Involucrarnos mucho con la gente, sí nos encariñamos mucho con los sitios, porque sé de pocos lugares o de pocos laboratorios a nivel nacional y mundial que se añejan tanto a un sitio, ¿no? Aquí en Janos ya llevamos un poquito más de 30 años, allá en Calakmul ya llevamos 20 años, en Chamela ya llevamos como 35 años, ¿no? Yo no empecé ese estudio, lo empezó Gerardo, pero nos hemos arraigado mucho en eso porque nos gusta ver el avance y el impacto que después de 30 años ver que siguen las cosas funcionando, ¿no? Funcionando a nivel de ecosistema, ¿no? Y funcionando a nivel social también. Eso nos interesa mucho. Y si quieres, luego podemos hablar y tener alguna charla o ya que voy yo por allá, mejor nos damos un tiempo para poder platicar de esta ciencia ciudadana, que es en verdad muy importante, buscar esos aliados. Tal vez no te daría el ABC, ¿no? De esta ciencia ciudadana, pero muchos de la experiencia que hemos acumulado nosotros a través de estos años, adaptarlas a condiciones de Costa Rica, de Centroamérica y que más que nada por las cuestiones políticas, ¿no? Por la forma como hacen conservación en cada uno de los países, ¿no? Por las leyes, por los convenios, pero en términos generales queremos conservar los dos, tanto tú como yo, el grupo de ustedes, queremos conservar un área y que los procesos productivos se mantengan. Entonces, tenemos ese marco general, ahora es adaptarlo, ¿no? Así como tú dices, México es tan grande, pero la conservación que hacemos en el norte de México es bien diferente a la que hacemos en el sur. Entonces, tenemos que adaptarnos
a esas condiciones climáticas, ambientales, de ambiente político, de ambiente social. Entonces, eso es muy interesante, poder acercarse y tener ese impacto tan grande. Entonces, por supuesto que nos sentamos y uno de mis puntos importantes por la que ir esta vez a Costa Rica es porque yo quiero seguir con estudios allá y adaptar ciertas estrategias y adaptar todo este bagaje que tenemos nosotros aquí en México, que ya nos ha costado muchos años y como les decía al principio de la plática, en Costa Rica resulta más fácil. Aquí en México acercarse a un secretario de la CONAM, por ejemplo, que es la Secretaría del Medio Ambiente, acercarse al secretario de Ganadería y Agricultura es sumamente difícil, pero tiene que ir uno y tocar puertas y acercarse, ¿no? En cambio, fíjate, yo he estado en Costa Rica y ya conocí hasta una vez a uno de los presidentes de ustedes, ¿no? Que estaba yo en el Jardín Botánico allí en Las Cruces y conocí al presidente de su país. Poder hablar y reunirnos y hasta tomarnos una cerveza, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿no? Yo estoy en la mejor disposición. Cuando gustes, Michael, podemos hacer una reunión allá, buscar, juntar alumnos y buscar la forma de que podemos ver eso de la ciencia ciudadana, que es muy, muy, muy importante ahora. Genial. Muchísimas gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene. Creo Inés por acá también, que es compañera del posgrado en Desarrollo Sostenible. Adelante, Inés. Sí, muchas gracias, profe Michael. Y muchas gracias también al ponente del día de hoy. Yo me vengo incorporando recientemente, pero quería hacerle la consulta en función de la parte económica como un reto también para la conservación. ¿Cómo lo ves? ¿Consideras que a nivel económico también puede limitar un poquito estos procesos de conservación en los diferentes sitios? Porque también pues mantener áreas grandes o mantener áreas conservadas para muchos no viene siendo pues muy factible también a nivel económico. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, este es uno de los retos grandes que hay en todo el mundo, ¿no? Sabemos que los apoyos económicos para conservación son muy reducidos, pero a veces no es que busquemos mal, es que a veces no sabemos buscar bien y buscamos aquellas organizaciones internacionales que posiblemente nos den mucho dinero. Está bien. Si nos lo dan, perfecto. Pero si no, buscar aquellas asociaciones o ONGs que buscan también dar apoyos a esto, ¿no? Por ahí yo sé de algunas asociaciones en Estados Unidos y en Europa que dan dinero a países como México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, luego, si les interesa, puedo darles esos links, esos contactos para que ustedes puedan, desde tener dinero para ir al campo, desde tener dinero para el transporte, desde el tener dinero o para alimentación, o incluso tener dinero para comprar sus cámaras trampa, para comprar sus GPS, o sea, hay asociaciones que dan ese tipo de fondos, ¿no? Entonces, como ir complementando. Cuesta mucho trabajo porque hay que hacer una cantidad a veces grande de propuestas, pero de ahí van saliendo, ¿no? Y lo que sabes que es lo que no hacemos es buscar el apoyo local. Ahorita yo ya lo tengo allá en Costa Rica con varios gente local que se dedica a la ganadería también, pero que quiere hacer conservación. Entonces me dices allá por ahí, vienes por favor, ves mi terreno, tengo mucha fauna, pero quiero conservar también y tener mis vacas también ahí, ¿no? Entonces podemos buscar esas formas con ellos que a lo mejor nos dan el hospedaje o nos dan incluso hasta alimentación, ¿no? Pero y es buscar eso. Y la otra es acercarse a las compañías locales.
Ujú. Por ejemplo, a la de, ¿cómo se llama una de ustedes de que es muy grande? Tres Pinos, por ejemplo, ¿no? Oye, Tres Pinos, seguramente tienes tú dentro de tu cronograma de gente que está trabajando en tu empresa que esté dedicada a cosas de conservación, o si no, planteársela, porque uno tiene que ir tumbando esas paredes, ¿no? Ir tocando puertas y a veces hay que derribarlas. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos a estos grandes corporativos. En Costa Rica hay muchos y de compañías privadas. Dedicarles, oye, mira, no nos des dinero, no quiero dinero. Danos dinero danos gasolina para el transporte, danos un vehículo para llegar a donde está mi área de estudio. Entonces, como se va armando diferentes proyectos de conservación. Uh-huh. Pero la gente local es tan amable que ayuda muchísimo, ¿no? Hasta para quedarse uno en su casa o para alimentarnos muchas veces cuando llevamos nuestras latas de atún nada más, que se nos acaban a los 5 días, entonces ellos nos están alimentando. Pero sí buscar ese apoyo a compañías locales. Locales, me refiero a locales porque ellas son las que en verdad estarían comprometidas con conservación, con hacer conservación, y ellos obviamente se ven beneficiados porque los impuestos, les bajan impuestos, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. No tanto buscar esas ONGs internacionales, que sí es bueno, pero más que nada buscar aquellas empresas locales, aquellas empresas que pueden estar comprometidas y convencerlos, hablar y hablar, quitarse esa pena y hablar. Es lo que te recomiendo a todos los niveles, ¿no? Muchas gracias por esos tips también. A ti, Inés. Bueno, Jesús, al final solo tuvimos esas preguntas, nadie más quiso. Ah, bueno, tenemos una pregunta de Sara Sainz. Ok. Ah, sí, Sara. Hola, Sara, dime. Tienes Tiene tu micrófono. micrófono apagado. A ver, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Uh-huh. Ok. Buenas tardes, muchísimas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Yo no sé cómo terminé aquí, pero yo estoy estudiando ecología acá en Chihuahua, de hecho. Ah, mira. Uh-huh. Sí, mira, me cayó justo. Y yo le quería preguntar con respecto a la parte del manejo ganadero o de ganadería que se está haciendo ahí en el pastizal, porque algo que yo he notado ahora que me ha tocado andar en varias áreas naturales aquí mismo en Chihuahua, Uh-huh. es que incluso las que son bosque tienen muy, muy, muy deteriorada la parte del sotobosque, sobre todo la que debería tener zacates amacollados. Y he Uh-huh. visto que con base en eso también tenemos muy poca diversidad de otras especies, Uh-huh. como aves, incluso herpetofauna. Uh-huh. Entonces, no sé si ustedes estén realizando algún tipo de manejo o de otras formas de pastoreo para que no se deteriore tanto el pastizal, porque acá yo he visto que tiene mucho que ver con, por ejemplo, zonas como Campo Verde en Madera o acá Majalpa más al centro, que a pesar de que hay una zonificación y un programa de manejo, pues las vacas andan en todos lados y son la principal fuente de deterioro, pero pues volvemos a lo mismo, no le puedes decir a la gente que no tenga aprovechamiento. Entonces, no sé si tiene alguna Sí, recomendación. y mira, no sé en cuánto captaste de la plática, pero hablé bastante de eso, pero sí nosotros estamos creando ahorita una, un protocolo que lo vamos a someter a la Secretaría de Agricultura y Ganadería precisamente para con mejores prácticas ganaderas. O sea, de lo que hemos trabajado tanto ahí, pues tenemos un poquito más de experiencia. Entonces, esos protocolos, yo creo que los tendremos ya para el año que entra, esos protocolos de manejo de fauna silvestre, protocolos de agricultura y protocolos de ganadería, de mejores prácticas ganaderas y agrícolas, ¿no? Entonces, sí estamos ya en pláticas con el secretario de Agricultura, que precisamente nos estamos esperando que nos dé la cita para ir a hablar con él, ¿no? Pero no nada más que ya sea un programa piloto, sino que sea un programa para una estrategia muy real para todas las áreas con problemas de pastizales y conservación, ¿no? Entonces, sí, de biodiversidad, ¿no? Porque estamos perdiendo fauna silvestre, entonces estamos perdiendo funciones y infinidad de cosas, ¿no? Biológicas. Pero sí tenemos ya, incluso si te late, pues luego me escribes en corto
y vamos viendo esos programas que incluso si te puedo ayudar en algunas cosas para platicarlas y que tú ya las veas en campo y que hablemos más en corto sobre la problemática que tú ves ahí en esos pastizales. Y por supuesto que sí, te ayudo en todo lo posible, por supuesto. ¿Mm? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí me escribes en el correo electrónico. ¿Alguien más por ahí, Keila? No sé si tal vez alguien de los que están aún en la reunión tiene alguna pregunta o comentario. Y si no, bueno, agradecerte de nuevo por la charla tan emotiva y tan esperanzadora. De verdad, muchas gracias. Realmente muy fascinante. Y no, por el tiempo también y por compartirnos toda la experiencia. Y claro, pues con todo gusto, ahí en alguna otra que me inviten, puedo darles lo que hemos hecho en Costa Rica con cosas de fragmentación y biodiversidad que la hicimos hace tiempo, pero justo ahorita la quiero hacer ya con tecnología mucho más avanzada. Entonces la participación de todos ustedes es muy buena, ¿no? De hacer una estancia, tomando los datos de campo, por ejemplo, hacer sus estudios de sus tesis de licenciatura o de posgrado, pues con todo gusto, ¿no? Siempre estamos ahí al pendiente de todo eso y de su crecimiento profesional de todos ustedes, ¿no? Y les agradezco muchísimo, en verdad, a Michael, te agradezco mucho a ti, Keila, que toda la invitación y pues ahí estamos para lo que gusten aquí de cosas de ecología y de conservación, ¿no? Entonces, ahí estamos siempre con ustedes. ¿Mm? Muchísimas gracias, Jesús. De parte de la Universidad de Costa Rica, del posgrado en Desarrollo Sostenible y del programa de investigaciones en gestión sostenible de los recursos naturales, de verdad agradecemos su tiempo, su participación y su anuencia también a colaborar y esperamos que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos por acá o bien que ya tengamos también una oportunidad de conocernos o participar en alguno de todos estos proyectos que ustedes manejan. Y de verdad, muchísimas gracias y buen viaje a Costa Rica también. Muchas gracias, que estén muy bien, ¿eh? Y ahí estamos en contacto. Que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias.